nace Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. Cuchi entrevistará a los artistas más conocidos. Y con fuerte ese aplauso, escucharemos a los artistas emergentes. Contaremos historias inspiradoras en Vida Activa. Compartiremos tips y secretos del running en Correcaminos. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Por eso también estará Saludte. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. Esto es Vida Activa y hoy me acompaña Lucila Starly. Hola. Muchas gracias por venir. Mucho gusto. Bueno, empezaste en el mundo de la gimnasia a los 3 años. ¿Qué fue lo que te atrapó del deporte? Al principio comencé jugando, era muy divertido y comencé con mis papás, que ellos me entrenaron muchos años. Yo empecé con ellos, ya a los 4 años estaba compitiendo en provinciales y a los 11 años ya participé en mi primera competencia internacional, que fue en un sudamericano en Ecuador. Es algo que te sigue atrapando hoy en día, supongo. Sí, obviamente. Yo me retiré del alto rendimiento el año pasado, con 31 años. Sigue siendo algo que me apasiona. Hoy en día lo sigo practicando, pero desde el lado de la docencia. Soy entrenadora y bueno, trato de transmitir todo lo que aprendí a las nenas que están empezando. Entonces venís de una familia de gimnastas. ¿Esto involucró en que te metieras en el deporte? Sí, mis papás fueron gimnastas. Mi papá también estuvo en la selección. Y bueno, yo compartí también muchos años junto a mi hermana, que las dos competíamos a la par. Y también tuvimos varios torneos internacionales compartidos, así que fue todo como un logro familiar, por así decir. En el 2011 competiste con tu hermana, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? En el 2005. ¿En 2005? 2005 competí con mi hermana en nuestra primera competencia internacional para las dos, ella con 9 años, yo con 11. Y la verdad que fue como que nos abrió un mundo nuevo que no conocíamos y que nos encantó poder estar junto a otros países y ver otras rutinas, otras costumbres también, conocer otras ciudades y bueno, competir representando a la Argentina. Y así de chiquita, ¿cuál era tu sueño con la gimnasia? Me gustaba mucho entrenar, competir me encantaba y mi sueño siempre fue representar a la Argentina. Obviamente que en un Juego Olímpico no pude llegar, pero bueno, sí pude tener la oportunidad de competir en 2 mundiales, que son como los torneos más importantes dentro del deporte, así que me pude dar ese lujo. ¿Recordás tus entrenamientos con tus compañeras de cuando eras chiquita? Sí, era al principio todo muy divertido, lúdico, después de a poquito se fue como integrando la disciplina, la constancia, más horas de entrenamiento, más sacrificio y nada, pero no dejábamos de ser nenas que jugaban a hacer gimnasia. ¿Alguna anécdota de esos entrenamientos? Nos gustaba mucho armar casitas con los colchones. Era como el juego del gimnasta, tipo poner colchones uno arriba del otro e intentar armar una casita y nada, jugábamos a eso de chiquitas o adentro del foso donde es esa pileta de goma espuma y nada, nos pasábamos ahí. ¿Y cuál era tu prueba favorita? ¿Y cuál es? Mi aparato favorito yo creo que es salto. Salto me gusta mucho. Y me iba también muy bien en suelo y en viga. Paralelas asimétricas siempre fue como el aparato que más me costó y que también más miedo le tenía, entonces era como que no me gustaba mucho, pero los otros 3 sí me destacaban los otros 3. Ay, ¿por qué miedo a la viga? En las paralelas, no sé, yo sentía que no me gustaba, me daban miedo todos los elementos que tenía que hacer ahí colgada y era como, prefiero lo otro. ¿Qué fue lo primero que se te pasó a la cabeza cuando te enteraste que ibas a jugar en la selección? Primero no lo podía creer, fue algo que cayó medio, no sé, desprevenido por así decir. Y después, no sé, mucha incertidumbre, era como que era algo desconocido. Pero bueno, tenía como todas las ganas de vivenciar eso
y de ir con un equipo argentino a competir, a viajar y a estar en otro lugar representando a la Argentina, así que nada, tenía muchas ganas de vivir eso. Pasar de entrenar con tus papás para el seleccionado, ¿cómo sentiste ese cambio? Fue un poco duro. Al principio yo estuve con ellos muchos años representando a la Argentina y hace 5 años me había cambiado de entrenadora y los últimos torneos los tuve con Vanessa Molina, que ella entrena en el CENAR. Y fue todo un cambio. Con ella también obtuve varios logros internacionales. Pude clasificar a mis segundos Juegos Panamericanos, que fueron en Santiago 2023, a mi segundo mundial, que fue en Amberes, y también fui a una Copa del Mundo en París. La verdad que de más está agradecerle a ella por todo lo que hizo conmigo. A mi edad, que yo con ella empecé de grande, empecé a los 25, y fue un mundo distinto, volver a la gimnasia de más grande. Y tu mejor puntaje fue en el 2022, un 13.233 puntos en salto. ¿Cómo fue ganar eso en Argentina, además? La verdad que fue hermoso. Había clasificado a la final de salto en el sudamericano y no me esperaba que me vaya tan bien en la final. Sabía que había posibilidad de medalla, pero no me esperaba ese resultado. Y nada, fue una alegría inmensa haberlo logrado. Y con toda esta trayectoria que tenés en el deporte, ¿qué lugar ocupa en tu vida hoy en día, además de que es tu trabajo? Y creo que es gran parte de mi vida, lo fue desde muy chiquita y lo sigue siendo hoy en día. Hoy me dedico a esto y trabajo de esto y para mí es una satisfacción poder transmitir un poquito de lo que aprendí en los años y poder hacerle el camino un poquito más sencillo a las nenas que están por ahí comenzando en el alto rendimiento. Bueno, contabas que no pudiste realizar tu sueño olímpico. Igual te sentís realizada con el deporte. Sí, completamente, completamente. ¿Y guardás algún rencor con eso? No, para nada. Yo a los 18 años me había dejado de entrenar, había dejado el deporte y me había puesto a estudiar educación física. Me recibí y fue como que, bueno, ahora que me queda trabajar y dar clases. Y fue como que tengo todavía una revancha en el deporte y quise volver. Y ahí fue cuando volví a entrenar y volví a estar en la selección y esa vuelta al deporte de más grande la pude disfrutar muchísimo más. Yo creo que también porque se valora de otra forma cada entrenamiento, cada competencia, que por ahí de chico no tenés esa noción de lo que estás viviendo. Y de grande, al haberme alejado y después al haber vuelto, lo pude disfrutar muchísimo más y valorar. Entonces, cada pequeño logro que obtenía para mí ya era súper satisfactorio. Y el volver a representar a la Argentina en torneos tan importantes fue mucho más. Tiene algo de al tomar espacio y tomar distancia, podés valorar de otra forma los acontecimientos. Sí, completamente. Y también al volver con otra edad y como con otra cabeza, uno como que toma más dimensión de dónde está. Y decís que sos entrenadora. ¿Cuándo dijiste, esto es para mí? No sé, fue primero por una cuestión laboral que necesitaba trabajo y dije, bueno, ¿qué sé hacer? Sé gimnasia artística, entonces, bueno, voy por ese lado de la docencia, además de que ya había estudiado educación física, entonces como que tenía la parte pedagógica y demás. Entonces fue como que fue mucho más sencillo al haber vivenciado tantos años del deporte poder transmitirlo. Y nada, es algo que hoy en día me apasiona y que lo vivo día a día. Además que al haber tenido experiencia en las
grandes ligas, digamos, ya sabes qué es lo que está pasando la chica. Sí, es como que ya al verla ya sabes por lo que siente, lo que piensa, los miedos que puede llegar a tener o bloqueos, y es por ahí mucho más sencillo decirle, mira, yo estuve en tu lugar y sé lo que te está pasando. Y es por ahí aconsejarla desde otro lado de la experiencia y decirle, vos podés, tranquila, vamos por este camino que va a rendir mucho más. Los nervios juegan una mala pasada. Pueden jugar una mala pasada, sí, obviamente en las competencias es como que todo el trabajo que tenés de años encima lo tenés que mostrar en una rutina de 1 minuto 30, y ahí se define todo tu, por así decir, tu logro. Y es como, bueno, ¿cómo hago para poner en 1 minuto 30 todo lo que estuve trabajando en meses y años? Y esa presión psicológica es también parte del entrenamiento, es trabajarla y saber llevarla a ese nivel de exigencia. Entonces es a veces un poco difícil. ¿Y tenés alguna competencia que hayas jugado que vos te acuerdes que decías, no puedo, estoy dura de los nervios? Sí, creo que en un torneo me había sentido muy, muy nerviosa al volver después de haber dejado tantos años, que fue como en los primeros torneos y era como, ¿cómo hacía para estar acá parada? Y ahora como que tengo más dimensión de dónde estoy y es como estoy un poco más nerviosa que antes. Pero, eh, no sé, siempre fui una gimnasta que me caractericé por ser muy tranquila en las competencias, más allá de que tenía nervios, por ahí exteriormente no los demostraba. Y eso, bueno, fue algo que me favorecía. Pero sí, creo que en la vuelta ahí tuve un poco más de nervios que los tuve que ir trabajando con mi psicóloga deportiva para, para llevar esa parte. ¿Y con tu hermana cómo eran compitiendo juntas? Era divertido. Era como que en ese entonces no tomábamos mucha dimensión de lo que era. Estoy compitiendo en mi hermana por ahí en un Panamericano, ¿viste? Éramos bastante compañeras porque estábamos todo el día juntas. Y no sé, nunca lo vimos como una rivalidad el competir juntas. Siempre fue como, bueno, ojalá que te vaya bien, estamos la una para la otra. Siempre fue como muy llevadero todo. ¿Y qué le dirías o qué le decís cotidianamente a tus alumnas que van a una competencia, que tienen esos nervios? ¿Ahí guardás algún consejo del psicólogo deportivo? Yo siempre trabajé mucho la visualización, la noche previa al torneo, y ponerme en la situación de que, bueno, esto yo ya lo viví, no es que me estoy como desayunando con una competencia de una magnitud de un estadio lleno, con jueces y luces, es como si yo ya previamente en mi mente lo trabajé, no va a ser como algo nuevo. Entonces siempre me ponía como en esa situación de visualizar que estaba parada en el medio de la pedana, que es el cuadrado, y comenzaba la rutina con la música, qué sensación me pasaba al empezar, lo mismo para los 4 aparatos, y eso me servía muchísimo a la hora de la competencia, de ir más tranquila, de ir, bueno, ok, sí, el estadio está lleno, pero yo sé que puedo con esto. Entonces, como que de ese lado lo trabajé así yo. Es una forma también de hablarse positivo y decir, Sí, sí, constantemente siempre palabras positivas a uno mismo y buscar las herramientas, y si no las tenés, bueno, pedir ayuda. Yo lo trabajé muchísimo con mi psicóloga, con Evelyn, y de a poco lo fuimos llevando para cada competencia, bueno, qué necesitaba, cómo me sentía, y de tratar de tener como todo por así decir, controlado, entre comillas. toda una trayectoria del deporte, familia de deporte, hermana de deporte también. ¿Todo esto se vuelve pesado, se vuelve monótono o decís, ya forma parte de mí? Creo que hay distintas etapas. Hubo etapas que sí que se había formado como una rutina muy monótona, muy disciplinaria,
que llega un momento que decís, bueno, necesito cambiar o necesito, no sé, cambiar el lugar de entrenamiento, cambiar compañeros o ver a otra gente porque es todos los días lo mismo. Y era por ahí ver todos los días a mis papás, todo el tiempo, a mi hermana. Se volvía muy rutinario. Pero bueno, también así es el deporte y cualquier deporte que lo quiera llevar al alto rendimiento necesita de esa rutina y de esa disciplina. Pero sí, después, obviamente, por ahí de más grande lo pude como valorar más y llevarlo mejor. Hoy en día podés decir que el deporte forma parte de tus hobbies también. Sí, por ahí. Yo no lo veo tan como un hobby, yo lo veo como algo más profesional hoy en día, porque siempre fue algo muy serio para mí, desde muy chiquita. Entonces lo veo como una rutina, como parte de mi trabajo, pero totalmente disfrutable. Así lo veo yo. Claro, cuando uno elige un trabajo dice, elegí lo que quieras, que igual va a ser pesado, pero se te aliviana si te gusta. Sí, sí, completamente, completamente. Y aparte de trabajar con chicos, con nenas que recién comienzan, es súper divertido y nada, acompañarlas desde ese lado. ¿Y qué metas siguen? Y yo creo que me gustaría poder llegar a formar a una gimnasta que tenga por ahí el nivel inicial de un alto rendimiento para de ahí trabajarse y llegar a niveles más altos, obviamente es de elite, de competencias internacionales, pero me gusta por ahí la formación de esa gimnasta, desde que empieza hasta que llega los primeros pasitos a nivel internacional. Ser el apoyo, ser la persona que dicen, ella me entrenó. Sí, obvio. Creo que un entrenador tiene que cubrir muchos pilares más allá de la técnica que tiene que enseñar y demás. Tiene que cubrir también la psicología, el acompañamiento también de los padres, ir explicándoles cómo es el deporte, la rutina, la cantidad de horas que lleva. Un entrenador creo que cubre un montón de, ¿cómo decirlo?, de características que tiene que tener. Bueno, muchas gracias por venir, No, gracias por gracias a responder vos. mis preguntas y gracias a todos por ver Lobo con Lobo, información de calidad. Esto fue Vida Activa y como siempre, vibras positivas.